desarrollando un tema, pero no hay problema. Listo, ahí se puso a grabar. Bueno, los escucho. ¿Qué otra pregunta tienen? Ya sea de lo que vimos el lunes o de lo que vimos hoy, de toda la primera parte, sin vergüenza, vamos. Profe, yo Sí, tengo una duda. bien. La polimerasa siempre es al sentido 5' y 3', y que lee la cadena en molde en dirección opuesta, o sea, en 3' y 5'. Ay, te escuché como medio cortado, Martín. No sé si es una pregunta o me estabas afirmando algo. Si vas siempre en esa dirección y la otra es de lectura. Claro, eso, que siempre va de dirección 5', 3', y que después decía que en molde en dirección 3', 5'. Yo eso no lo terminé de entender. Ah, bien, no terminaste de entender qué es la lectura. O sea, ¿qué se refería con la Claro, lectura? claro, claro. Bueno, fíjense, a ver, esperen que si les comparto la imagen del videíto, que es la que tienen en el cuadernillo, la vamos a entender mejor. Ay, siempre que quiero encontrar una imagen estoy mil años. Bueno, cuando nosotros, ahí ya enseguida se va a ver en la pantalla, cuando la encuentre. Cuando nosotros hablamos de la dirección de síntesis de la cadena, quiere decir que en realidad yo estoy colocando una cadena nueva, ¿sí? O sea, que si yo voy agregando un nucleótido y voy sintetizando en esa dirección que dijimos 5', 3', estoy hablando siempre de la cadena que yo estoy fabricando. Fíjense si esta, ahí ya lo ven, ¿no? ¿Están viendo la imagen? Sí, profe, Bien. perfecto. Bueno, si este es el extremo 3' de esta cadena, fíjense, yo continúo 3', 3', voy a llegar al otro punto, ¿sí? Cuando doy la vuelta así, y me aparece como 5'. Ojo con esto, porque por ahí les han puesto acá y no se entiende bien, pero ¿qué es lo que yo tengo que seguir? Si este es 3', digo, bueno, doy toda la vuelta, quiere decir que en el extremo donde termina va a ser 5', y si este es 5' y doy toda la vuelta, del otro lado tiene que terminar 3. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo sintetizo una cadena, sintetizo una nueva cadena en la dirección de la que yo estoy mirando y no de la molde. Esta, por ejemplo, esta ADN polimerasa que yo tengo acá, está sintetizando esta cadena nueva. Pero ¿cuál está leyendo? Y esta de acá, que es la cadena molde. ¿Sí? Siempre las cadenas nuevas están leyendo una cadena molde. Entonces, si esta es la ADN polimerasa y está sintetizando esta cadena, que es la nueva, esta es la molde. Fíjense, esta ADN polimerasa, que es la más fácil porque va en la cadena adelantada, está sintetizando en este sentido porque es en el sentido de la helicasa. Quiere decir que esta cadena nueva va, ¿ves que acá está el extremo 5'? 5' al 3'. Síntesis de la cadena en sentido 5', 3', quiere decir que estoy la cadena nueva generándola desde el extremo 5' al 3'. Pero si yo me fijo la lectura, esta cadena para sintetizarse está leyendo esta cadena de acá. Bueno, esta cadena que tenemos acá está yendo 3', 5'. Me voy arrastrando desde la cadena 3', 5'. Sería como los rieles de, no sé, del ferrocarril por donde va esta enzima. ¿Se entiende, Marti? Bueno, no solo para Marti, sino cualquiera que le haya quedado la duda. Sí, quedó claro. Profe, una consulta. Sí. Dos en realidad. Una, la topoimerasa, digamos, empieza a intervenir inmediatamente que la helicasa corta los puentes de hidrógeno. El complejo de funcionamiento en tiempo es, primero, las proteínas de unión a la cadena simple, con otras que el texto no se ven en la imagen, pero el texto se las nombra, que son las girasas, que en realidad también hacen pequeños desenrollamientos acá. Estas son las primeras, porque tengo que generar una pequeña tensión. La segunda enzima en actuar es la helicasa, y ahí recién cuando la helicasa empieza a hacer los cortes, la topoisomerasa empieza a evitar el superenrollamiento.
O sea, es como una sucesión de los tres, pero antes de cortar no tengo en dónde cortar. Entonces, la proteína de unión en la cadena simple hace como esta tensión para abrirlo, ¿sí? O sea, abro la cadena o la despego un poquito, ahí la helicasa empieza a cortar y una vez que la helicasa empieza a cortar, la cadena acá se empieza a superenrollar. Entonces, en ese momento la topoisomerasa genera estos pequeños cortes en la cadena superenrollada, la vuelve a girar y la acomoda. ¿Se entiende? Sí, 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 perfecto. Bien. ¿Y qué otra duda más? Me dijiste dos. Sí, el otro que lo vi en el cuadernillo, digo, pero no sabía a qué correspondía en esa imagen, que es las proteínas de unión a la cadena simple. Bien. Digo, no sé cómo ubicarlas, digamos. Estas son las que te acabo de nombrar. Ah, esas son las que generan la Claro, primera tensión. claro, claro. Son estas que se ven acá como en violeta. Son las Sí, primeras que empiezan a pegar la tracción de las cadenas para que se empiece a cortar. O sea, para que la helicasa empiece a claro, no cortar. sabía la función, listo, ahí está. Eso. Sí, sí, lo que hacen es empezar a despegarla un poquito para que después la helicasa mete, digamos, el tijeretazo. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, ¿No? profe, yo no entendí muy bien cómo hace la corrección en el video que mandó. Bien. ¿Cómo retrocede? ¿O qué es lo que no entendiste de Claro, la sí, sí, replicación? Ay, perdón, vale, no te escuché. sí, profe, ¿cómo retrocede? Las enzimas siempre avanzan en la dirección en la que estábamos hablando, la ADN polimerasa, por ejemplo, avanza siempre en dirección 5', 3'. Es como decirte, esta enzima está caminando para allá, ¿sí? Sin embargo, cuando va a corregir, lo que hace es retroceder. Se vuelve por la misma cadena y se va fijando si hay nucleótidos bien apareados y si hay alguno que está mal, lo saca y lo reemplaza por uno, ¿sí? O sea, siempre en la dirección opuesta, en el caso del ADN polimerasa 3, siempre en la dirección opuesta a la de síntesis. O sea, sintetizo en dirección 5', 3', pero cuando tengo que corregir, retrocedo sobre la cadena para atrás. O sea, es sacar una base mal apareada y volver, digamos, o colocar otra. Yo creo, me voy a fijar a ver, porque yo tenía otra imagen de esto y se los voy a tratar de mandar al grupo a ver si se entiende mejor de la corrección de errores y cómo está armado para que lo vean, digamos, más representativo. Pero básicamente hay un montón de mecanismos de errores que en realidad el Curtis no se los está nombrando y en realidad lo que les está nombrando son justamente estos mecanismos, ¿sí? O sea, el mecanismo de corrección coduplicativo que hace la ADN polimerasa 3 y el otro que hacen las otras cadenas, pero no necesariamente van a ser los únicos mecanismos. A ver, esperen que acá voy a presentar otra pantalla. Pero siempre van a tener o sea, siempre van a haber errores. Siempre van a haber errores, siempre. Porque es parte de las características que tiene justamente el ADN, la capacidad justamente de mutar, o sea, de cambiar, de equivocarse. Ven, bueno, fíjense acá en esa imagen. Ven acá la polimerasa está agregando, ¿sí? Está, por ejemplo, agregando un nucleótido. Y agrega una timina en una guanina. ¿Ven? Esto es un error, porque es una base mal apareada, ya que es una timina y no puede ir con guanina, debería ir con adenina. Entonces, la misma polimerasa retrocediendo, fíjense que está sintetizando en dirección 5', 3', se vuelve para atrás, digo se vuelve para atrás porque esta enzima debería colocar ahora los siguientes nucleótidos. Entonces, en su actividad 3', 5', que sería yendo para el otro lado, saca esa timina para poner una base correspondiente, que en este caso sería la citosina. ¿Se entiende? Creo que había otra de la otra. ¿Se Claro, entiende, Vale, o profe, no? y eso,
Sí, ahora sí. ¿Y Bien. esto quién lo arregla? ¿Lo arregla el ADN polimerasa? ¿Quién qué? ¿Lo arregla? Ajá, ¿cómo se da cuenta que hay un error? No sé si me explico. Porque busca justamente la afinidad de las bases apareadas. Recuerden que lo que en realidad estas enzimas responden a la afinidad química de las moléculas. La realidad es que una adenina se une con una timina porque tiene más afinidad y más estabilidad química para unirse justamente con una timina que con otra base. Entonces, lo que analizan esas enzimas es la afinidad química. A veces se puede haber equivocado y puede haber puesto en realidad, no sé, una timina y en realidad no era una timina, tenía que poner una citosina. Entonces detecta que está mal apareada porque no hay afinidad química y ahí la reemplaza por otra que encaje mejor, ¿sí? O sea que al fin y al cabo, cuando uno deja una base mal puesta, incluso no solo de ADN, de ARN o lo que sea, lo que yo voy a hacer es detectar la falta de afinidad química y colocar después el nucleótido correcto. Por ejemplo, acá les están mostrando distintas fallas que puede haber en la cadena, ¿ven? Poner una base que no corresponda, por ejemplo, en vez de poner la citosina que hayan puesto un uracilo, entonces eso desestabiliza la cadena. Que no hayan puesto un nucleótido, o sea, que haya un hueco de un nucleótido desapareado, que también puede pasar como error, ¿sí? O que en realidad directamente en ese nucleótido, digamos, en vez del uracilo, qué sé yo, puede haber una no sé, una timina, puede haber cualquier base menos la citosina que corresponde. Entonces, ¿qué hacen las enzimas? Sacan en donde está el nucleótido sin base o donde está reemplazado por otro nucleótido, dejan el agujerito para poner el nucleótido correspondiente. Todo esto lo hacen las polimerasas, porque ADN polimerasa es una enzima que agrega nucleótidos de ADN. Por eso se la llama así, ¿sí? Asa de enzima y poli porque crea un polímero de ADN, agrega nucleótidos de ADN. Eso es lo que hacen las ADN polimerasas. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Profe, una pregunta. El uracilo es igual que la timina, pero en el ARN. Sí, no es igual. Que no sea igual quiere decir que químicamente no es exactamente la misma molécula, pero es muy parecido. No sé si Ajá. alcanzaron a ver las moléculas químicas en el cuadernillo. ¿Las vieron a ambas? Yo no. ¿No? Bueno, es que está la estructura química. No importa, la compartimos acá, es más fácil por ahí googlear en internet que buscarles en el cuadernillo, pues estoy 1000 años buscando la página. Fíjense ahí, esta fórmula es la de la citosina, ¿sí? Y esta es la del uracilo. Fíjense que si yo veo la compatibilidad en realidad química entre este y este, es prácticamente otra molécula. Fíjense que tiene un montón de grupos químicos distintos. Sin embargo, entre la timina y el uracilo, fíjense, ven que están los mismos grupos químicos, la única diferencia es este. La timina tiene acá un grupo metilo y fíjense que el uracilo no. ¿Lo ven? Sí. Por eso justamente como este grupo metilo no es el que participa en la unión, en el enlace que forma la timina o el uracilo con la adenina, sino que el enlace se forma de este lado, que son los enlaces en realidad puente de hidrógeno, no participa de la unión, pero sí el estar metilado hace que sea otra base química distinta, ¿sí? Entonces sepan que solo varía por ese radical distinto, pero en realidad sí es verdad que donde debería haber timina en el ARN hay uracilo. Esa es la diferencia. Y ustedes lo ven cuando les escriben una secuencia de bases, por ejemplo, y tienen que buscar la complementaria, los identifican por eso. Porque veo un uracilo, entonces en la cadena, entre medio de todas las letritas, digo, bueno, una cadena de ARN la que me están representando. En cambio veo una sola timina y yo ya sé que es ADN. Bueno, chicos, no se preocupen que igual mañana podemos seguir viendo dudas, vamos a avanzar en el tema que viene, pero podemos seguir viendo obviamente las dudas que surjan. Si no han leído o no han estudiado bien hasta esta parte, háganlo esta tarde, así aprovechamos bien la clase de mañana.
Mañana sí tenemos que empezar con la partecita de ADN a proteínas para que ustedes sepan y si quieren ir avanzando en la lectura para que ya lo puedan tener presente y podamos debatirlo sobre eso. O sea que vamos a ver mañana el dogma central de la biología, los datos en realidad que se recolectaron para ir desde el ADN a la proteína, sería código genético, el proceso de síntesis proteica y la corrección de ese proceso. O sea, les voy a marcar en el apunte de clase, anótense, sería desde la página 10. ¿En el cuadernillo, profe? Estoy hablando del apunte de clase, pero si quieren les digo también del cuadernillo, así saben. Les digo que hagan una lectura anterior porque me parece que va a ser como lo más fácil para poder repasarlo, ¿sí? Ahora se los digo al cuadernillo en vez del apunte de clase. ¿Vieron? ¿Tienen el cuadernillo ahí? Sí. Sí. Bueno, ¿vieron donde dice en la página 22, flujos de la información genética, caminos del ADN a proteínas? Sí. Bueno, toda esa parte la leemos bien, o sea, vamos a ver un video explicando el concepto, pero toda esa primer parte, vean bien los grafiquitos esos que tienen de código genético, de todos los tipos de aminoácidos, transcripción, traducción, y vamos a llegar hasta, ya les digo. Bueno, hasta la 46, porque en realidad lo otro quizás ya lo dejamos para la clase que viene. 46, porque los últimos dos puntitos de eso, no sé si vamos a llegar a verlos, si llegamos, bueno, y llegamos hasta la 48, o sea, que sería el otro tema que es mutaciones, ¿sí? Pero por lo menos hasta la 46. Entonces, mañana nos abocamos del ADN a proteínas y ver toda esa partecita, digamos, de transcripción y traducción, nos conectamos y vemos las dudas, pero si ustedes hacen la lectura previa, vamos realmente a alcanzar a verlo bien, porque es larguito el tema de mañana, ¿sí? Profe, ¿cómo dijo el título en el cuadernillo? ¿Lo puede repetir? Es de la página 22, flujo de, ya te digo, que lo busco de vuelta. Flujo de información dentro de Flujo de la célula. información genética. Es la página 22 del cuadernillo y del PDF es la página 27, si lo buscan por página ahí. Como les digo, por lo menos vamos a ver estos videitos de la primera parte, o sea, o del ADN a proteínas, y vamos a ver la parte de transcripción y traducción, ¿sí? Nos conectamos a Meet y vemos qué tantas dudas hay, ahí vemos si seguimos, pero por lo menos la lectura previa, porque ahí se termina, o sea, hasta la 48 continúa, digamos, el mismo bloque temático. Bueno, chicos, nos encontramos mañana entonces, ¿sí? Listo, profe. Chau, chau. Profe, Nos vemos. Nos vemos, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.